Buenos días, hermanos, amigos, todas las personas que estén conectadas o que en algún momento reproduzcan este video. Estamos en la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey para ver en esta ocasión lo que es la lección 5, que se llama En el vientre del gran pez. Oremos. Señor, en esta hora alabamos tu nombre, Señor. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por todas tus bondades. En esta hora te pido que seas con nosotros en esta hora para sensibilizar nuestro corazón y abrir nuestra mente ante este pasaje de la Biblia, Señor, ante esta enseñanza tuya, Señor, a través de tu palabra, para que seamos conscientes, Señor, de lo que tú has querido que nosotros entendamos, Señor, y podamos también ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. Y te pedimos, Señor, que sigas proporcionándonos, Señor, esa necesidad de ti, Señor, esa dependencia de ti, y reconozcamos que nos sacaste un día, Señor, de la oscuridad a la luz admirable, Señor, para que anduviésemos en buenas obras, Señor. Te pedimos que seamos también, que tu palabra nos redarguya, Señor, y que seamos en esta hora conscientes, Señor, de lo que hemos fallado, Señor. Gracias por esta hora, Señor, por esta oportunidad de reflexionar en todas las cosas que hemos hecho, Señor. Gracias por todo, Señor. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, en esta hora continuamos con el tema de Jonás, el libro de Jonás, y en esta hora también vamos a tener un encuentro con esta parte, Señor. Ya hemos visto el capítulo 1 del libro de Jonás y hemos visto también que Jonás está en unas circunstancias muy difíciles. Nosotros hemos seguido a través de los anteriores domingos las clases de los hermanos, y hemos visto cómo desde su negativa para predicar a Nínive y su decisión de comprar un boleto para ir al lado contrario y opuesto a donde el Señor le decía que fuera a predicar, pues le han pasado muchas cosas, pero él en su forma de negarse, pues ha estado haciendo lo contrario. Podemos ver cómo no únicamente decidió no ir a Nínive, sino se fue al lado opuesto, se fue hasta un lugar llamado Tarsis, que dicen que ahora, que ese es donde ahora está España, y que ahí estaba tan lejano ese lugar que ahí no se había escuchado hablar de la palabra de Dios. O sea que no únicamente no fue, sino que compró un pasaje, invirtió de sus recursos para seguirse alejando y para también no cumplir con ese cometido que le había asignado el Señor. Cuando una persona es profeta, esa persona tiene que hablar lo que el Señor le dice para comunicarlo a los demás. Entonces su cometido, su ministerio, su ocupación debería de ser llevarle a todos las buenas nuevas, llevarle a todos la palabra, y no lo quería hacer. Él tenía sus motivos, él había ya estado reflexionando acerca de eso y decidió no ir. Y luego que se embarcó en ese
en ese viaje que quería realizar hasta el lado opuesto, pues aún allí Dios continuaba con un plan para que el profeta cumpliera con ese cometido, ese mandato que le había dado. Dios tenía un plan para ese profeta, y a pesar de que él estaba huyendo, y no solo huyendo, sino que también evadiéndose totalmente mediante el sueño, porque se quedó dormido en esa embarcación, pues allí podemos ver que aún allí Dios no le había aceptado la renuncia. Dios insistía en que él aceptara su cometido, y ya tenía algo en su plan, ya tenía un hecho que iba a acompañarlo para que él pudiera hacer la voluntad de Dios. Dice que él les respondió: tomadme y echadme al mar. Y aquí se refiere al momento en el que el mar estaba tan agitado que los marineros que estaban en esa embarcación estaban ya muy angustiados de ver que el mar pues estaba embravecido y cada vez más. Entonces le echaron suertes. Ya el hermano Huerta hizo alusión a eso en la clase anterior y nos dijo qué significaba, y como ellos eran paganos, pues ellos acostumbraban a hacer eso, y resulta que en esas suertes que ellos echaron, el designado del causante de esa tormenta y ese mar embravecido fue Jonás. Entonces fueron hacia él y le cuestionaron y le dijeron esa frase de: levántate, dormilón, para que tú clames a tu Dios y entonces puedas hacer algo con esta tormenta que está ocurriendo, a ver si así nos podemos salvar. Y entonces allí, pues él les dijo: échenme al mar. O sea, aceptó que él era el causante de esas circunstancias, y les contó lo que había pasado. Y entonces ellos pues lo echaron al mar. Y allí, en ese momento en el que ellos obedecieron lo que Jonás les pidió, pues empezó una circunstancia en Jonás que fue la de orar. Allí ya cuando estuvo en el agua y vino ese gran pez que era parte del plan de Dios para Jonás, empezó a clamar: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, dice el Salmo 131. Y en ese salmo, pues ahí estamos comprobando que cuando nosotros tenemos circunstancias de tribulación y de angustia, pues clamamos a Dios. Y allí él dice en el estudio, en Jonás 2, del 1 al 2, también en la Biblia, que en la incomodidad de estar dentro del pez, el profeta oró a Dios. En la angustiosa situación en la que se encontraba, para él orar era como un bálsamo. ¿Qué hacer en esos momentos angustiosos que nosotros hemos tenido y que tenemos en la actualidad? Tal vez para nosotros todo este año de pandemia sea como el estar dentro del vientre de un gran pez, en esa tenebrosa oscuridad que debe ser estar ahí dentro. Así puede ser para muchas personas, para nosotros en este año, estar viendo cómo una enfermedad termina con la vida de los seres queridos, de muchas personas, y cómo debimos de quedarnos encerrados durante un año y debimos de privarnos de muchas cosas, de ver a amigos, de ir al trabajo, de ver a personas muy queridas para nosotros, y otras muchas cosas tremendas que han pasado en la vida de las personas en este año, como tal vez dejar de tener un trabajo y la provisión para su casa y otras cosas graves. Entonces,
este tiempo de tribulación y de angustia que hemos tenido, pues yo lo comparo con este tiempo de Jonás de estar en el vientre del gran pez, en donde, imagínense la escena, él entrando con toda esa caudal de agua y de mar turbulento al interior de un gran pez. Cómo han de haber surgido los pensamientos atropellados. No ha de haber sido una oración muy elegante y con palabras rebuscadas, ni tampoco pensando en qué decir primero y qué decir después, sino yo creo que inmediatamente vino a su mente la prioridad de pedir que Dios lo salvara, que Dios fuera con él, que Dios estuviera allí para salvarlo de esa situación. Y entonces, en esa ocasión, en ese momento, así como ocurre cuando estamos en momentos de tribulación y de angustia, pues oramos, clamamos al Señor y pedimos por lo más primordial. Podemos orar en cualquier lugar. Esto es lo que hemos aprendido aquí con esta experiencia de Jonás. ¿Qué aprendemos? Pues que se puede orar en cualquier lugar. Allí fue en el vientre de un gran pez. No sabemos si era cuando iba entrando a la boca del pez o cuando ya estuvo ahí los 3 días que estuvo Jonás allí. Me imagino que ha de haber sido, si estaba consciente, una oración constante. Y Dios escuchó la oración, aún allí, en ese momento, porque no hay un sitio especial para orar. Podemos estar incluso haciendo nuestras labores diarias, nuestras labores, o ir manejando hacia un lugar, o tal vez en una circunstancia así de tribulación, en algún accidente o en algún hospital o en alguna sala de operaciones. Todos esos momentos que pudimos nosotros considerar como lugares, como el vientre del gran pez, como generadores de angustia y de tribulación y de miedo y de necesidad, pues allí podemos orar. Todo el tiempo el Señor nos escucha. Dios escuchó la oración de Jonás como escucha la de nosotros cuando clamamos a Él. Y allí nosotros podemos también pensar un poco en lo que es la oración. Entonces, ¿qué es la oración? La oración debe ser una sincera y voluntaria comunicación con Dios. Ahí podemos nosotros comunicarnos como Él nos ha permitido y nos ha permitido acercarnos confiadamente a ese trono de gracia para hallar gracia para el oportuno socorro que nosotros necesitamos. También debemos expresarlo con nuestras propias palabras y acordarnos del el ejemplo de oración que nos dio el Señor Jesús cuando oraba. ¿Saben que en el Antiguo Testamento no se dirigía uno a Dios como Padre? Fue hasta que vino Jesús a salvarnos con su sacrificio que nosotros empezamos a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, porque Él nos adoptó. Y también podemos nosotros invocar y podemos nosotros, en esa comunicación íntima con nuestro Padre Celestial, nosotros podemos invocar, ir a Él, y sabemos que Él nos va a oír, porque dice en su palabra, en Jeremías 29, del 12 al 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esa oración, que es intimidad con nuestro Padre, también es fuente de poder para nosotros. Y también sabemos que, como lo hemos visto plasmado en la Biblia, nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesús, buscaba siempre el rostro de Dios y oraba muy temprano en la mañana, y fortalecido con su presencia pudo hacer grandes cosas. Sanó enfermos, resucitó muertos,
hizo muchos milagros. A lo mejor nosotros también podemos orar, aprender a orar como el Señor quiere que lo hagamos. La Biblia es una herramienta muy, muy importante para aprender a dirigirnos a Dios correctamente. Ahí podemos encontrar muchas oraciones que nos enseñan cómo pedir a Dios conforme a su voluntad. Y muchas personas también piden ayuda en oraciones para aprender a orar. Ahí en la Biblia también vemos que sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y ahí fue cuando dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, como dice Lucas 11:2. Ahí también nosotros podemos ver que debemos santificar siempre el nombre de Dios, considerarlo santo, sagrado, de altísima estima y de respeto, como vemos una y otra vez en la Escritura. Los salmos nos enseñan la forma como honrar y glorificar el nombre del Señor. Ahí lo podemos ver en el Salmo 34:41 y también en el 48:10, y así hay diversos versículos en donde nosotros podemos ensalzar, honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ahí vamos a buscar en Salmos 33:41. No es. Salmos 48:10. Donde dice: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Todas esos, también en el Salmo 71:22, si podemos ir ahí para ver. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Y en el Salmo 97:12. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Y así podemos ver que en todos esos versículos nos dicen que Dios es santo y que debemos de ensalzar y elevar a Él nuestra oración, ensalzando su santidad, también su nombre, ¿verdad? Glorificar su nombre y también hacer que las demás personas lo reconozcan como un Dios omnipotente, omnisciente, y también que sepan que Él va a escuchar la oración. Ahí en la profecía de Jonás, en esa angustiosa situación en la que se encontraba, orar era como un bálsamo, y esto aliviaba su rebelde corazón que ahora lo llevaba a padecer tanto. La desobediencia trae malos resultados. ¿Por qué llegó a estar en tan grande apuro? Pues ya lo hemos visto, por no obedecer la orden de Dios de ir a predicar a Nínive. Y así nosotros podemos entender que toda esa tribulación que estuvo sufriendo Jonás fue por la desobediencia, pero que él halló una forma de estar cerca de Dios, que fue mediante la oración. Y ahí en Jonás 2, del 3 al 6, dice en el 3: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente.
Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Dios estaba causando todo eso por causa de Jonás. Y ahí podemos nosotros entender que el Señor tiene sus métodos, su manera de hacernos entender cuando estamos infringiendo lo que Él nos está mandando hacer. Ahí podemos nosotros ver cómo Él puede agitar ese mar en aquella ocasión para que esa tormenta hacer recapacitar a Jonás y sepa que Él es el causante de todo eso. Así también nosotros en nuestras vidas podemos experimentar que el Señor está tratando con nosotros. De alguna manera está haciéndonos entender que volvamos los ojos a Él, que volvamos la mirada hacia las cosas de lo alto y que podemos nosotros también entender que en medio de toda esa tribulación en la que nos encontramos ahora o en alguna ocasión, podemos clamar a Dios y que Él nos va a escuchar. En esas circunstancias que estaba Jonás, pues él se sintió desechado, se sintió muy, muy mal, pero dentro de todo había esperanza. Ahí lo podemos ver en Jonás 2:4 cuando dice: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás 2:4. Ahí estaba expresando cómo se sentía. Y esa frase que dijo aquí en el estudio, que el hermano Casillas preparó para todos nosotros, viene haciendo alusión a una frase, a un salmo, el Salmo 131, y también que a una cita en el libro El Tesoro de David, de Charles Spurgeon, que escribió el siguiente versículo y le llamó de profundis, desde lo profundo, porque son sus primeras palabras. Desde estas profundidades clamo, gimo, velo y espero. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en estas circunstancias de tribulación en la que nos encontramos, y siempre clamar, gemir, velar y esperar. Este salmo, también ahí en este salmo oímos acerca de la perla de la rendición. Vayamos al Salmo 130. Ahí en ese salmo podemos encontrar también en los versículos 7 y 8, dice la perla de la rendición. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Aquí vemos que también en estas circunstancias puede haber esperanza. En esas circunstancias había una esperanza que podemos ver como una perla que se encuentra en lo profundo. Esto está citado de la obra de Spurgeon, página 651. Y si quizá, dice, el dulce cantor no habría hallado esta joya si no hubiera sido lanzado a lo profundo. Ahí pudo encontrar redención. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Esto en los versículos 5 y 6. Y aquí podemos ver que en el 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Imagínense las circunstancias dentro del pez, en esa oscuridad que debe haber existido en esas tenebrosas profundidades del pez, de dentro del pez, y con algas enredadas en su cabeza.
Hay algunas ilustraciones de las algas, como esta que yo incluí en la diapositiva, pero también dicen que hay algas que miden metros. Entonces todo eso que el pez traga para comer algo, también tiene dentro de su vientre algas y otros animales, y ha de haber sido una situación muy desagradable sentir toda su cabeza enredada con algas y todas esas aguas turbulentas también adentro del pez, y aún allí encontrar esperanza en el Señor al clamar a Él. Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Y el que quiso huir de la presencia de Dios describe su experiencia al sentirse como un desechado por Dios y como un muerto ya en la sepultura. No hay otro profeta que sea comparado con nuestro Señor y Salvador en cuanto a la muerte y tiempo en la sepultura. Y aquí podemos ver que estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Como dice Mateo 12:40, porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y eso que es una de las columnas principales de nuestra fe, la podemos ver en esa señal de Jonás, la resurrección de Cristo. También podemos ver allí que hubo misericordia y redención. Descendí a los cimientos de los montes, repito, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y al mismo tiempo acá en Salmos 137:8, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Gracias a Dios por esa promesa y gracias a Dios por toda esa circunstancia de tribulación que rodeó a Jonás y que rodea a nosotros en algún momento de nuestra existencia y que nos hace entender que hemos encontrado misericordia y redención en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos en esta ilustración la tumba vacía, la alusión a Jonás que estuvo en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Y en el estudio también hace alusión a los compromisos del profeta Jonás. Mediante esa oración, él también allí hizo un compromiso. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás 2:7. También el Señor tuvo que tratar con el profeta para sacarlo de su vanidad ilusoria. ¿Qué son vanidades ilusorias? Dice en Jonás 2:8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces, ¿qué son vanidades ilusorias? Nosotros podemos encontrar con que muchas cosas que nos rodean y en las que nosotros damos importancia pueden ser esas vanidades ilusorias. Vanidad es huir de Dios, que es omnipresente. Porque, veamos, ¿podemos huir de Dios acaso? No. Su escritura dice en Salmo 139, del 7 al 9, que donde estemos, ahí el Señor nos va a encontrar. Dice el Salmo 139, del 7 al 9, si en el Seol hiciese mi estrado, ahí estás tú.
139. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es vanidad negarse a cumplir su voluntad, como lo hizo Jonás, pero también como lo hemos hecho nosotros en algún tiempo. Es vanidad no dar a conocer el mensaje de Dios, porque nosotros también hacemos eso. Algunos de nuestros conocidos o amigos son como aquellos ninivitas a los que Jonás no les quiso predicar. ¿Quiénes son tus ninivitas? ¿Quiénes son aquellos a los que por esta causa o la otra no quieres predicarles? Porque algunas veces consideramos que por respeto a sus tradiciones, o tal vez porque nos han hecho algún mal, no queremos que Dios los perdone, o porque son demasiado pecadores. ¿Cómo el Señor va a llegar a ellos y les va a otorgar salvación? Nosotros tenemos esas vanidades ilusorias en nuestra vida que nos impiden acercarnos a Dios, nos impiden hacer lo que el Señor nos ha ordenado. Lo que dijo Jesucristo a sus contemporáneos fue: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. Lucas 11:32. La salvación es de Jehová, dice en Jonás 2:9. Pero antes busquemos Lucas 11:32. Y todo esto que nosotros hemos estado viendo, ahí en la diapositiva está el versículo: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Además, nosotros vemos que ahí externa que la salvación es de Jehová. Esa expresión tan bella que ahora nos debe de ocupar, nos debe llamar la atención y nos debe de hacer entender que si Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra, como dice Jonás 2:10, esa terrible experiencia pasó para Jonás. Estaba en tierra firme, vivo y con el mensaje que tenía que entregar. Y nosotros, cuando el Señor nos alcanzó para salvación, entonces ahora tenemos un compromiso. Desde el momento en que el Señor aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces tenemos un cometido, un compromiso, y tenemos que reconocer que esos compromisos de Jonás, como alabar a Dios, ofrecer sacrificios y pagar lo que prometió, pues nosotros también podemos apropiárnoslos. Y debemos de, en un momento dado, reconocer que la salvación fue de Jehová, y nosotros también pagar lo que hemos prometido. Ese compromiso podemos verlo en estas aplicaciones del estudio. Dios escucha la oración de sus hijos en cualquier lugar donde se encuentren.
Ya hemos visto que en el vientre del gran pez, Jonás clamó y fue escuchado por Dios. No debemos de dejar de orar aunque estemos pasando por situaciones terribles. Y no importa si no usamos palabras rebuscadas. Hay oraciones bellísimas que nosotros pudiéramos decir, pero cuando estamos atribulados y las palabras pues no llegan a nuestra boca, podemos ir al grano, podemos decirle a Dios lo que necesitamos y empezar a pensar en qué cosas debemos de aprender de la palabra del Señor. Usar la palabra del Señor para orar, recordar las promesas de Él y también incluirlas en la oración. Y en esa angustia en la que estamos pasando, clamemos a nuestro Dios, doblemos nuestra rodilla e imploremos por lo que nosotros necesitamos. También reconociendo que somos dependientes de Él, que nosotros por nuestras fuerzas no vamos a conseguir nada, no vamos a cambiar a algunas personas, no vamos a hacer que cambien las circunstancias de vida de nadie, sino entregándole esa vida al Señor. Si queremos que alguien lo reconozca como su único y suficiente Salvador, es Él el que va a hacer la obra. Nosotros podemos reconocer que es Él, porque nosotros en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Se va a cumplir a pesar de nuestra terquedad en no hacer lo que Él mandó. Pero cuidado, ¿de qué manera el Señor nos va a hacer reconsiderar nuestra actitud? ¿Con un tempestuoso mar como a Jonás? ¿Con una circunstancia de vida como la de este año de pandemia? ¿O con otras circunstancias peores? Recapacitemos en las circunstancias en las que estamos, valoremos lo que el Señor nos ha dado y reconozcamos que nosotros debemos de alabar a Dios, ofrecer sacrificios y pagar lo que prometimos. Si nosotros hemos prometido cumplir con los mandamientos de Dios que vienen ahí en su palabra y que nosotros los hemos repetido y estudiado y hemos también nos hemos apropiado de esa palabra, pues nosotros debemos de cumplir con ese compromiso, con estos 4 compromisos que vienen aquí en el estudio, hacerlos nuestros e ir a los ninivitas de nuestra vida, ir a las personas a las que nos rodean y aún no han sido alcanzadas para Cristo. En esta hora reconozcamos que este mar que nos rodea, esta tribulación que nos ha lanzado a la boca del gran pez, pues nos ha hecho elevar una oración, clamar, gemir, velar y esperar de nuestro Señor. Oremos. Señor, en esta hora reconocemos que eres un Dios omnipotente y grande, omnisciente y omnipresente, porque te sentimos aquí todos los días junto a nosotros como has prometido que estarías todos los días y hasta el fin del mundo. Te agradecemos que nos permitas acercarnos a ti confiadamente a tu trono de gracia y te agradecemos que un día nos hayas sacado de la oscuridad para traernos a tu luz admirable. También, Señor, te agradecemos por mantenernos dependientes de ti, reconociendo que por nuestras fuerzas no vamos a conseguir lo que nosotros queremos o pedimos. Te reconocemos, Señor, como el hacedor de todas las cosas, como el proveedor de lo material, así como también de la paz que solo tú puedes dar, no como el mundo la da, sino como tú la puedes dar. Danos esa paz, Señor, esa tranquilidad, pero permítenos, Señor, seguir siendo dependientes tuyos, Señor, dependientes de ti y clamar, Señor, en los momentos de tribulación que nosotros tengamos y que sintamos y que también, Señor, reconozcamos que somos
un grupo de hijos tuyos, Señor, aquí reunidos, tratando de saber, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor, y doblando nuestras rodillas, Señor, y reconociendo que hemos sido necios al no ir, al no hacer, al no cumplir lo que tú nos has mandado. Permítenos, Señor, en esta hora, perdónanos, Señor, por lo que no hemos hecho, y permítenos ir allá, ir a donde tú has querido que vayamos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Te pongo en tus manos, Señor, a todas las personas que nosotros conocemos, Señor, a las familias aquí representadas, para que tú seas su guardador, para que tu palabra, Señor, les llegue como adarga, tu palabra que es verdad. Y también, Señor, te pido que sigas con todos nosotros, Señor, y que nos des la tranquilidad y la paz que necesitamos en este tiempo, Señor, de tribulación, de pandemia, de distanciamiento social, de no abrazar a nuestros seres queridos y a los conocidos, y de no ver personalmente a tantas personas, Señor, que queremos. Te pedimos por todos y te pedimos perdón por nuestros pecados. Todo esto te lo pongo en tus manos, Señor, para que seas con cada una de las personas que estamos aquí, con su necesidad, con su tribulación, con su angustia, y escucha nuestra súplica, Señor. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, esta ha sido la lección 5 que teníamos ahora en esta mañana, en el vientre del gran pez, y que nos ha sido de bendición. Espero que también para ustedes lo haya sido, y que sigamos en contacto en esta mañana con el culto y con las actividades, también con la escuela dominical para niños, el culto de la mañana y el culto de la tarde. Nos ha dado mucho gusto estar compartiendo y estudiando. Sigamos estudiando el libro de Jonás, y gracias a Dios por la vida del hermano Casillas, que preparó este estudio, y todos los hermanos que me antecedieron en las clases, para que tengamos pues ideas de lo que el Señor está tratando de decirnos a través de este libro, de este estudio del libro de Jonás. Dios les bendiga.